Ese día comenzó con un peso extraño en el pecho, aunque traté de convencerme de que sería solo una formalidad más. La noticia de la muerte de Delano me había llegado como quien recibe un comunicado frío, sin llanto, sin alivio, apenas una sensación rara de cierre. Después de más de 20 años separada, su nombre no me despertaba ni rabia ni cariño, solo un recuerdo borroso de todo lo que habíamos sido y dejado de ser. Aún así, cuando llegó la invitación al funeral y sobre todo a la lectura del testamento, entendí que no podía evitarlo. Tenía que estar presente, aunque fuera solo para no seguir siendo un fantasma en la historia que él había escrito sin mí. El funeral fue todo lo que temía. Distante, lleno de rostros elegantes que jamás había visto, con miradas que me juzgaban como si estuviera usurpando un espacio que no me correspondía. Ernest, mi hijo, se movía entre ellos con seguridad, saludando, recibiendo condolencias como si fuese el heredero indiscutible de un imperio. No, me dirigió una palabra, apenas una mirada seca entrenada en años de desprecio. Yo ocupaba una esquina, con mi abrigo azul gastado y las manos apretadas en el regazo, sintiéndome fuera de lugar en un mundo que alguna vez ayudé a construir desde cero. Pero lo más duro no era eso, sino lo que venía después, la lectura del testamento, la verdadera grieta que abriría ese día. La sala del abogado tenía un aire pesado, como si todos los presentes contuvieran la respiración esperando escuchar lo que ya daban por seguro. Ernest se acomodó en la cabecera, con esa confianza arrogante que lo caracteriza, seguro de que solo se trataba de un trámite para confirmar lo que él creía suyo por derecho. Yo, en cambio, me senté en silencio, intentando no llamar la atención. El murmullo de los invitados se apagó cuando el abogado abrió la carpeta y comenzó a leer. La tensión podía cortarse con un cuchillo, y en cada frase que avanzaba mi corazón latía más fuerte, como si presintiera que algo grande estaba a punto de pasar. Las primeras disposiciones parecían normales, una propiedad menor, algunos bienes menores para familiares lejanos, hasta que llegó al nombre de Ernest. Su rostro se tensó al escuchar que heredaría únicamente una casa junto al lago y un paquete de acciones condicionado a mantener la dirección de la empresa por 3 años. El silencio que se hizo fue brutal. Ernest forzó una sonrisa nerviosa, pero todos notaron la sorpresa. Yo también. Pero lo más inesperado aún no había llegado. Cuando el abogado pronunció mi nombre, sentí que el aire se me iba de los pulmones. Nadie en esa sala, ni siquiera yo misma, estaba preparada para lo que venía. El abogado anunció que yo era beneficiaria de la parte más grande, el 51% de la empresa, una propiedad en Atlanta y un fondo de $35 millones que había estado guardado desde 2004. El murmullo en la sala se transformó en un silencio helado. Sentí las miradas clavándose en mí como cuchillos, algunas de incredulidad, otras de abierta hostilidad. No sabía qué hacer con mis manos, ni siquiera cómo reaccionar. Había vivido tantos años con tan poco que escuchar semejante cifra me parecía irreal, como si alguien hubiera confundido mi nombre. Pero el abogado no se detuvo. Todo estaba redactado con una claridad que no dejaba espacio a dudas. Ernest explotó. Golpeó la mesa con la palma abierta, acusándome de manipulación, diciendo que aquello era una farsa, que yo jamás había merecido nada de eso. Su voz temblaba de rabia, y por primera vez vi un destello de inseguridad en su mirada. El abogado lo interrumpió con calma, explicando que había algo más. Un video grabado por Delano antes de morir. La sala contuvo el aliento. Ernest se dejó caer en la silla, todavía furioso, mientras yo apenas podía sostenerme. El día, que ya era extraño desde el inicio, acababa de convertirse en un terremoto imposible de detener. La pantalla se encendió y apareció el rostro de Delano, más envejecido de lo que yo recordaba, con el cabello gris y la voz pausada, como si midiera cada palabra. Dijo que sabía que sus decisiones sorprenderían a muchos, pero que no quería irse sin poner las cosas en orden. Reconoció que había cometido errores como marido y como padre, que había dejado que la ambición lo consumiera hasta perder lo que realmente importaba. Cuando mencionó mi nombre, sentí que todo el cuerpo se me tensaba. Me pidió perdón por no haber reconocido mi importancia en los años en que lo sostuve con nada más que un piano y la esperanza de un café musical que nunca llegó a existir. Los presentes parecían incómodos. Algunos bajaban la mirada. Otros observaban a Ernest, que se revolvía en su silla como si esas palabras fueran un castigo directo. Delano habló de cómo la empresa en realidad se había construido sobre el sacrificio silencioso de alguien a quien él nunca supo valorar en su justa medida. Dijo que quería que mi nombre quedara grabado como parte de ese legado, no como un pie de página borrado. Cada
Frase era como un peso que caía sobre los hombros de Ernest, que trataba de mantener la compostura, pero no podía ocultar la furia enrojecida en su rostro. Cuando el video terminó, la sala estaba en un silencio incómodo, como si nadie supiera cómo reaccionar. Yo me quedé quieta, con la mirada fija en la mesa, sintiendo un torbellino de emociones que no sabía cómo ordenar. No era alegría, tampoco tristeza. Era algo más profundo, una especie de validación tardía, como si al fin alguien reconociera todo lo que había pasado en los años en que me quedé sola, con un hijo pequeño y un corazón destrozado. Ernest, en cambio, no pudo contenerse. Se levantó gritando que todo era una manipulación, que su padre no estaba en sus cabales, que ese testamento sería impugnado. El abogado lo observaba con calma, como quien ya esperaba esa reacción. Yo no dije nada. No necesitaba defenderme. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía que justificar quién era ni lo que había hecho. Todo estaba ahí, en la voz de Delano, en esas palabras que nadie podía borrar ni negar. La rabia de Ernest me atravesaba claro, porque al fin y al cabo era mi hijo, y verlo desmoronarse me dolía. Pero también había aprendido con los años que él había elegido un camino distinto, moldeado por el confort y la frialdad de su padre. Ese día, frente a todos, la historia se reescribía y yo no tenía que hacer más nada que estar presente. El abogado cerró la carpeta y dio por terminada la lectura, pero nadie se movió. De inmediato. Era como si todos necesitaran unos segundos para procesar lo que acababan de presenciar. Yo me levanté despacio, recogí mi bolso y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Sabía que los cuchicheos empezarían en cuanto pusiera un pie fuera de la sala, pero también sabía que ya no me importaba. Había cargado durante décadas con el peso de ser la invisible, la descartada, la que no contaba. Y ahora, aunque fuera tarde, esa voz grabada lo había cambiado todo. En el pasillo, apoyádame contra la pared, me dejé llevar por un recuerdo. Los años 70, cuando Delano aún tocaba el piano en bares pequeños y soñaba con abrir un café musical. Yo lo acompañaba a todos lados, vendía entradas, limpiaba mesas, hacía lo que fuera para que su sueño siguiera vivo. Había amor, había ilusión, pero también una carga enorme. Cuando Ernest nació, las prioridades cambiaron, y con el tiempo, Delano cambió más todavía. Pasó de ser un hombre apasionado a alguien dominado por la ambición, que se avergonzaba de los años de pobreza y quería borrar cualquier rastro de ellos, incluyéndome a mí. Recordé también el día en que decidió vender el piano para invertir en su primera propiedad. Fue como arrancarme un pedazo de historia, pero no tuve fuerzas para detenerlo. Con el tiempo, los viajes de negocios reemplazaron las cenas en familia. Las llamadas se convirtieron en órdenes, y la distancia fue creciendo hasta convertirse en un muro imposible de atravesar. Las infidelidades terminaron por destruir lo poco que quedaba, y yo me vi firmando papeles de divorcio con un hijo en brazos y una cuenta bancaria casi vacía. Desde entonces aprendí a vivir con lo justo, alquilando casas pequeñas, trabajando en lo que podía y construyendo una rutina sin lujos, pero al menos mía. Ernest, sin embargo, fue absorbiendo todo lo que Delano le ofrecía. Creció rodeado de comodidad y poder, aprendió a despreciar lo sencillo y poco a poco me fue mirando con la misma frialdad con la que su padre me había mirado a mí. Yo trataba de acercarme, de mantener una relación, pero las conversaciones eran cada vez más distantes, reducidas a lo estrictamente necesario. Por eso, en aquella sala del testamento, verlo explotar contra mí no me sorprendió. Era el reflejo de años de rencor acumulado, de una historia que él había elegido contar de un solo lado. Mientras caminaba hacia la salida del edificio del abogado, sentía una mezcla rara de ligereza y peso. Ligereza porque ya no había nada que ocultar. La altesint verdad había sido expuesta delante de todos. Peso porque sabía que esa decisión de Delano no solo me daba bienes materiales, sino también una responsabilidad enorme, incluida la empresa que él había levantado. No me engañaba. Sabía que no sería fácil enfrentar un mundo de ejecutivos acostumbrados a subestimarme, pero también entendía que aquella herencia no era un regalo caprichoso, era una forma de poner en orden lo que la vida había torcido durante años. Ernest salió detrás de mí, todavía murmurando amenazas de demandas y juicios. Lo miré de reojo y vi en él no al hombre adulto que era, sino al niño que alguna vez me pedía que lo llevara en bicicleta hasta el parque. Ese contraste me dolió más que cualquier palabra agresiva. Me preguntaba en qué momento exacto lo había perdido, si había sido por mi silencio resignado, por la seducción del dinero de su padre o simplemente por la suma de todo.
Lo único que tenía claro era que aquel día marcaba un antes y un después para los dos. Y, en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí derrotada. Al llegar a casa esa noche me senté en la mesa de la cocina con una taza de té frío entre las manos. Todo me parecía irreal, como si hubiera asistido a una escena ajena. Tenía miedo de cerrar los ojos y que al despertar todo se deshiciera, como un error administrativo que alguien vendría a corregir. Pero no era un sueño. El abogado había sido claro, y las palabras de Delano habían quedado grabadas para siempre. Sentí un cansancio profundo, de esos que no vienen del cuerpo sino del alma, de haber cargado durante tantos años con un silencio que ahora, de repente, encontraba eco. Esa madrugada casi no dormí. La mente viajaba entre recuerdos desordenados, el sonido del piano en los años 70, las discusiones que terminaron con portazos, la primera vez que Ernest me llamó innecesaria cuando tenía apenas 15 años. Todo volvía con fuerza, como si la lectura del testamento hubiera abierto una caja cerrada, durante décadas. Y sin embargo, en medio de ese torbellino había una certeza nueva, ya no era invisible. Lo que Delano había hecho tarde y con culpa no borraba las heridas, pero sí ponía mi nombre donde siempre debió estar. Los días siguientes estuvieron llenos de llamadas y correos de personas que nunca antes se habían interesado por mí. Abogados de la empresa, socios que ni siquiera sabía que existían, e incluso conocidos lejanos que de repente querían ponerse al día. Era extraño, casi incómodo, ver cómo mi nombre ahora despertaba tanto interés solo porque estaba acompañado de cifras millonarias. Yo, que había pasado años siendo ignorada, me encontraba de pronto en el centro de una atención que no había pedido. Aprendí a responder con calma, aunque por dentro todavía me temblaban las manos al escuchar cada detalle legal y cada plan de futuro que otros querían imponerme. Lo más duro, sin embargo, seguía siendo Ernest. Sus mensajes eran una mezcla de reproches y amenazas, veladas, como si quisiera desgastarme hasta que renunciara a todo. En una ocasión me llamó para decir que lo que había ocurrido era una injusticia histórica y que no descansaría hasta revertirlo. Yo escuché en silencio, sin discutir. Había aprendido que a veces el silencio pesa más que 1000 argumentos. Y aunque me dolía que me viera como enemiga, también comprendía que esa herencia había destruido la narrativa que él había construido toda su vida, la de un padre todopoderoso y una madre irrelevante. Unos días después tuve que presentarme en la empresa para una reunión formal con el consejo directivo. Entré en ese edificio con las paredes de vidrio y mármol, un lugar que siempre había visto desde lejos como un símbolo del mundo de Delano. Sentí que todos los ojos se posaban en mí, algunos con desconfianza, otros con un respeto fingido que sabía que no era real. Me senté en la mesa principal y escuché atentamente cada exposición sin interrumpir. No era el momento de mostrar poder, sino de observar y aprender. Lo curioso es que mientras ellos hablaban en términos financieros, yo pensaba en la cantidad de noches en que planchaba camisas para que Delano pudiera asistir impecable a esas mismas salas. Cuando terminó la reunión, caminé por el pasillo principal y vi colgado un retrato enorme de Delano en la pared. Me detuve unos segundos a observarlo. Allí estaba él, serio, con ese aire de magnate que tanto había cultivado. Pero yo no veía al empresario, veía al hombre, que alguna vez había dormido en un colchón en el suelo de un departamento barato, soñando con un futuro que parecía imposible. Y pensé que, al final, todo lo que había construido estaba sostenido por cimientos que yo misma ayudé a formar en silencio. Esa certeza me dio una calma inesperada, como si por fin hubiera recuperado un lugar que nunca debí perder. Esa noche, al volver a mi casa de alquiler cerca de las montañas Smoky, me encontré pensando en cómo la vida había dado una vuelta tan inesperada. Abrí un cuaderno viejo donde solía anotar gastos domésticos y listas de cosas por hacer, y sin darme cuenta empecé a escribir lo que había sentido en la sala del testamento. No era un diario ni un intento de dejar memoria, era simplemente una forma de liberar lo que me ahogaba. Escribí sobre la sorpresa, sobre la mirada de Ernest llena de rabia, sobre la voz de Delano en aquella grabación. Al terminar, cerré el cuaderno y lo guardé en un cajón, como si con eso pudiera también guardar el peso de todo lo ocurrido. Al día siguiente decidí aceptar la invitación del abogado para visitar la propiedad en Atlanta que ahora llevaba mi nombre. El camino fue silencioso. La ciudad se me aparecía más grande y distante que nunca, llena de recuerdos que prefería no tocar. Cuando llegamos vi la fachada de la casa y sentí un escalofrío. Era una mezcla de lujo y abandono, con un portón imponente que no ocultaba las marcas del tiempo.
Crucé el umbral con pasos lentos y cada rincón me hablabas de una vida que había quedado congelada, como si Delano hubiera querido dejarme un mensaje en cada pared. Dentro de la casa, el silencio era tan denso que parecía escucharse. Caminé por los pasillos reconociendo muebles que alguna vez habíamos soñado comprar cuando apenas teníamos para pagar la renta de un cuarto. Todo estaba intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. En una de las habitaciones encontré un sobre con mi nombre escrito a mano. Mis dedos temblaron al abrirlo. Era una carta de sí, Delano, escrita con una caligrafía insegura, donde hablaba de la deuda emocional que había dejado conmigo. Decía que nunca podría devolverme los años perdidos, pero que al menos quería dejar constancia de que yo había sido la base de todo. Leer esas palabras me dejó sentada en el suelo con lágrimas que no sabía si eran de alivio o de rabia acumulada. Seguí caminando hasta llegar a un cuarto en el fondo de la casa. Al abrir la puerta, allí estaba, el piano. Nuestro piano, el mismo que él había vendido hacía décadas, o al menos uno idéntico, porque reconocí las marcas en la madera, las mismas que había dejado un cigarrillo mal apagado en 1976. Me acerqué despacio, pasé la mano por el polvo acumulado y sentí que todo mi pasado volvía de golpe. Me senté en el banquillo y con dedos temblorosos toqué la primera nota de la melodía que él había compuesto para mí. El sonido resonó en la sala vacía como un eco de otra vida. Al tocar aquellas notas me invadió una sensación imposible de describir con simpleza. No era nostalgia pura, era una mezcla de duelo, reconocimiento y una paz extraña que no había sentido en décadas. Era como si de pronto entendiera que mi herencia no eran solo las cifras o las propiedades, sino esa validación que había esperado toda la vida. Me quedé allí varios minutos dejando que las teclas hablaran por mí, mientras las lágrimas caían sin que intentara detenerlas. Fue en ese instante cuando entendí que por primera vez el peso de tantos años de silencio ya no me pertenecía. Si llegaste hasta aquí y esta historia te está removiendo algo, cuéntame desde dónde nos lees en la comunidad y deja un me gusta para que más gente que pasó por situaciones parecidas se sienta acompañada. Compartir también ayuda a que estas voces no se pierdan. Los días posteriores a esa visita fueron una montaña rusa de emociones. Por un lado, tenía encima la presión de los abogados, los directivos y las personas que ahora me veían como un hombre con poder. Por otro, sentía que cada vez que cerraba los ojos volvías a escuchar esa melodía, como un recordatorio silencioso de lo que realmente importaba. En medio de todo eso, Ernest seguía lanzando mensajes hostiles, moviendo contactos para iniciar procesos legales. Yo trataba de mantener la calma, de no dejarme arrastrar por la tormenta, aunque por dentro sabía que esta batalla sería larga y dolorosa. Una mañana recibí una notificación oficial. Ernest había presentado su primera impugnación al testamento. No me sorprendió, ya lo esperaba. Aún así, el papel en mis manos pesaba más que cualquier objeto físico. Respiré hondo y llamé al abogado para confirmarle que seguiría adelante, que no tenía intención de ceder. No se trataba de dinero, ni siquiera de la empresa. Se trataba de algo mucho más profundo, mi dignidad. Y aunque me temblara la voz al decirlo, sabía que esa era una lucha que tenía que dar, aunque me costara quedarme más sola de lo que ya estaba. El proceso judicial avanzó con una frialdad que me resultaba familiar, como cuando firmé el divorcio años atrás. Documentos, declaraciones, fechas, todo reducido a papeles que parecían ignorar la vida que había detrás. Cada audiencia era una prueba de resistencia. Ernest se presentaba impecable, con su traje caro y esa seguridad ensayada, mientras yo llegaba con el mismo abrigo azul que había usado en el funeral. No lo hacía por descuido, sino porque era mi manera de recordar quién era yo. Alguien que había aprendido a vivir con lo justo, sin necesidad de aparentar. Y aunque su mirada de desprecio intentaba intimidarme, no lograba quebrarme como antes. En una de esas sesiones, el juez pidió proyectar nuevamente el video de Delano para incorporarlo como prueba. La sala quedó en silencio al escuchar otra vez aquella voz. Yo ya no lloré como la primera vez. Esta vez lo observé con calma, casi con gratitud, porque entendía que esas palabras eran mi mayor defensa. Ernest, en cambio, se removía incómodo, incapaz de ocultar cómo lo desgarraba escuchar a su propio padre reconocer lo que él siempre había negado. Fue un momento duro, sí, pero también fue la confirmación de que la verdad ya no podía borrarse, aunque él intentara disfrazarla con abogados y recursos. Con el tiempo comprendí que aquella batalla no era solo legal, sino emocional. Cada audiencia me recordaba los años en que tuve que callar, en que acepté ser invisible para evitar conflictos.
Ahora cada palabra que pronunciaba ante el juez era como recuperar pedacitos de mi voz perdida. Había noches en que volvía a casa agotada, preguntándome si valía la pena, pero al mirar mis notas y el piano en la propiedad de Atlanta, recordaba que no estaba luchando por cifras en una cuenta bancaria, sino por el reconocimiento que me habían negado durante toda una vida. Los medios también comenzaron a acercarse. Algunos periodistas buscaban titulares fáciles, pintándome como la exesposa beneficiada que se quedaba con todo. Otros intentaban mostrarme como víctima de un magnate frío. Yo rechazaba entrevistas. No quería que mi historia se convirtiera en un espectáculo. Lo único que me importaba era que, en el círculo reducido de mi vida, quedara claro quién había sido yo. Aún así, no podía controlar todo, y ver mi nombre en portales de internet era desconcertante. Sentía que la gente hablaba de mí sin conocer un solo detalle real de lo que había pasado en esas 4 paredes durante años. Un sábado por la tarde decidí regresar sola a la casa de Atlanta. Necesitaba espacio para pensar sin abogados, sin documentos y sin el eco de las acusaciones de Ernest. Caminé por las habitaciones en silencio hasta volver al cuarto del piano. Me senté otra vez frente a él, como si fuera un refugio. Coloqué las manos sobre las teclas y dejé que los recuerdos fluyeran. En cada nota sentía la presencia de la mujer que había sido, la joven que apoyaba a un músico soñador, la madre que trabajaba día y noche, la mujer que aprendió a resistir en silencio. Era como si todas esas versiones de mí se juntaran en ese instante. Con el tiempo empecé a pasar más horas en aquella casa que en mi propio alquiler cerca de las montañas Smoky. No era por el lujo ni por la comodidad, sino porque allí encontraba un espacio donde podía reconciliarme con mi pasado. A veces me sorprendía caminando por el jardín, recordando las conversaciones que nunca ocurrieron y los silencios que me marcaron. Descubrí que lo que más me unía a ese lugar no eran los bienes materiales, sino la posibilidad de mirarme al espejo sin sentir que era invisible. Era como si cada rincón me dijera, aquí también fuiste parte de la historia. Mientras tanto, Ernest seguía su guerra personal. Sus abogados insistían, pero cada intento parecía perder fuerza. Yo entendía su rabia, aunque no la compartiera. Sabía que para él no se trataba solo de dinero, sino de orgullo, de no aceptar que su padre lo había puesto en un lugar secundario frente a mí. Esa herida lo consumía, y verlo, así me dolía, porque por más que hubiera distancia y desprecio, seguía siendo mi hijo. Pero también sabía que no podía cargar con sus elecciones. Por primera vez decidí no intentar salvarlo de sí mismo, porque entendí que mi papel ya no era justificarme, sino vivir mi propia restitución. Unos meses más tarde, el juez dictó sentencia definitiva. El testamento era válido y no había fundamentos para anularlo. Sentí un alivio profundo, no tanto por los bienes asegurados, sino porque al fin podías cerrar esa etapa. Ernest salió del tribunal con el rostro endurecido sin mirarme siquiera. Yo lo observé irse con un nudo en la garganta. Quise acercarme, decirle algo, pero entendí que no era el momento. Algunas heridas necesitan silencio para cicatrizar, y forzar un diálogo solo habría abierto más grietas. Me fui de allí con la certeza de que había defendido lo que me correspondía, aunque el precio fuera la distancia con mi propio hijo. En los días siguientes regresé al piano y dejé que la EOS música hablara por mí. No soy pianista, nunca lo fui, pero aquellas teclas guardaban la memoria de una vida entera. Cada vez que las tocaba sentía que recuperaba pedazos de mí misma, como si estuviera juntando fragmentos rotos. Descubrí que no necesitaba demostrar nada a nadie, que la verdadera herencia no eran los millones ni la empresa, sino la voz recuperada después de tantos años de silencio. Y aunque la soledad todavía me acompañaba, ya no me pesaba igual. Por primera vez, esa soledad me sabía a libertad. Con el paso de los meses, mi rutina fue cambiando poco a poco. Dejé de ser la mujer que pasaba desapercibida en el vecindario para convertirme en alguien a quien buscaban por consejos, reuniones y decisiones importantes. Al principio me incomodaba, pero entendí que tenía que aprender a habitar ese nuevo lugar sin sentir culpa. Me di cuenta de que la vida me estaba ofreciendo una segunda oportunidad, no para revivir lo perdido, sino para caminar con la frente en alto. Cada reunión de empresa, cada firma de documentos era un recordatorio de que ya no era la sombra de nadie. Sin embargo, también aprendí a poner límites. No quería convertirme en otra versión de Delano, consumida por la ambición y olvidando lo esencial. Empecé a organizar encuentros pequeños en la casa de Atlanta, con vecinos, viejos amigos y hasta algunos antiguos compañeros de aquellos tiempos en que soñábamos con un café musical.
Nos sentábamos alrededor del piano, compartíamos historias y dejábamos que la música llenara el espacio. Fue ahí cuando entendí que la verdadera riqueza estaba en esos momentos sencillos, en sentir que no había vivido en vano, que cada sacrificio había tenido sentido al fin. Hubo una tarde especial en la que abrí las ventanas de la casa de Atlanta y dejé que el sonido del piano se escapara hacia la calle. Algunos vecinos se detuvieron a escuchar, curiosos, y terminaron entrando para acompañarme. Nadie me veía como la heredera millonaria. Simplemente era Kimberly, la mujer que había recuperado algo que creía perdido. Esa naturalidad me dio una paz que no había sentido ni en los tribunales ni en las reuniones formales. Comprendí que lo que realmente buscaba no era reconocimiento público, sino la sensación íntima de no haber sido borrada de mi propia historia. Ernest, mientras tanto, se alejó por completo. Las pocas veces que intentó comunicarse fue a través de intermediarios, con palabras frías que no decían nada. Dolía, claro, porque el amor de una madre no desaparece por decreto, pero aprendí a no vivir esperando lo que él no podía darme. En su lugar, empecé a volcar mi energía en reconstruirme, en disfrutar los espacios que antes me eran ajenos. No se trataba de venganza ni de revancha. Se trataba de ocupar mi lugar con dignidad, incluso si eso significaba seguir adelante sin la compañía de mi propio hijo. Con el tiempo dejé de medir mi vida en función de lo que había perdido y empecé a hacerlo en función de lo que aún podía construir. Me inscribí en talleres de lectura en la biblioteca local y retomé el hábito de escribir pequeñas crónicas, algo que siempre había disfrutado en silencio. Algunas personas me animaron a publicarlas, pero para mí era suficiente con el simple acto de poner en palabras lo que había callado tanto tiempo. Sentía que de esa manera estaba cerrando un ciclo de invisibilidad y abriendo otro donde mi voz tenía un espacio propio. A veces me preguntan si me siento satisfecha con la herencia, como si todo se redujera al dinero y a las propiedades. Siempre respondo lo mismo. El dinero puede resolver necesidades, sí, pero lo que verdaderamente me transformó fue escuchar, aunque fuera tarde, que yo había sido esencial en una historia que intentaron borrarme. Esa validación, esas palabras grabadas fueron el verdadero tesoro. Y cada vez que me siento frente al piano y toco aquella vieja melodía, me recuerdo a mí misma que el reconocimiento puede llegar tarde, pero cuando llega, tiene la fuerza de cambiarlo todo. Hoy mi vida no es perfecta ni mucho menos, pero es mía de una manera que antes no lo era. Camino por la calle sin sentirme invisible, con la certeza de que no necesito demostrarle nada a nadie. A veces me detengo a pensar en la ironía. Delano me borró durante décadas, pero al final fue él mismo quien me devolvió el lugar que me correspondía. No porque quisiera redimirse ante el mundo, sino porque en el fondo sabía que sin mí nada de lo que construyó habría sido posible. Y esa verdad, por dura que sea, es lo que me sostiene. He aprendido a vivir con las cicatrices, a no esconderlas ni sentir vergüenza por ellas, porque cada herida habla de resistencia, de noches en vela, de silencios que hoy ya no me pesan. Si algo me enseñó todo este camino es que el tiempo termina poniéndolo todo en su lugar, aunque tarde más de lo que quisiéramos. Y cuando me siento frente al piano en la casa de Atlanta, cierro los ojos y dejo que esa melodía de 1970 suene como un recordatorio. No fui un pie de página en la historia de nadie, fui parte esencial desde el principio. A veces pienso en lo diferente que habría sido todo si Delano hubiera tenido el valor de reconocerlo antes, cuando todavía éramos jóvenes y había tiempo de reparar los daños. Pero no me quedo atrapada en ese pensamiento, porque aprendí que vivir de los hubiera solo prolonga la herida. Lo que sí hago es agradecer, a mi manera, que al menos en sus últimos días dejó un testimonio que cambió el rumbo de mi vida. No borró el dolor, no curó todas las cicatrices, pero me devolvió algo que jamás pensé recuperar: el derecho a ser vista, a ser reconocida. Con el paso de los años entendí que mi verdadera victoria no estuvo en los millones, ni en las propiedades, ni siquiera en la empresa. Mi victoria estuvo en no haberme perdido a mí misma a pesar de la soledad, del desprecio y de la invisibilidad. Porque resistir en silencio también es una forma de lucha, aunque nadie lo aplauda. Hoy puedo contarlo sin miedo, porque sé que no soy la única. Muchas personas han vivido historias parecidas, y sé que al compartir la mía, quizá alguien más encuentre la fuerza para no rendirse. Hoy sigo viviendo entre la tranquilidad de mi casa en las montañas Smoky y las visitas ocasionales a Atlanta. No necesito rodearme de lujos ni de títulos grandiosos. Lo que necesito es paz, y eso lo he encontrado poco a poco. Algunas mañanas me levanto temprano, preparo café y leo viejos libros de segunda mano, como lo hacía antes, pero con una diferencia. Ahora ya no siento que mi vida quedó reducida a sobrevivir.
Ahora sé que todo lo que resistí me trajo hasta aquí, y que aunque el reconocimiento llegó tarde, llegó con la fuerza suficiente para cambiarlo todo. No sé qué pasará con Ernest en el futuro. Tal vez un día encuentre la manera de perdonarme por algo que nunca fue culpa mía, o tal vez el orgullo lo mantenga lejos para siempre. No lo sé. Lo único que tengo claro es que ya no me pesa su rechazo, como antes. Aprendí a soltar la necesidad de que me valide y a aceptar que cada uno elige cómo enfrentar sus heridas. Yo elegí seguir adelante, sin rencor, sin odio, con la certeza de que al final la dignidad es la herencia más grande que uno puede dejar.